Buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto que nos volvamos a encontrar. Bendito sea Dios que nos permite por este medio encontrarnos y recibir de parte del Señor todo lo que Él nos quiere dar a conocer. Y bueno, vamos a dar inicio. Definitivamente, pues hoy clausuramos lo que son las 4 enseñanzas que nos han encargado durante estos 4 jueves. Sin embargo, de hoy en 8 vamos a tener una noche de oración. Vamos a reflexionar un poquito sobre la enseñanza desde el primer taller a, a este segundo taller y precisamente con temas de mayor profundidad, dicho sea de paso, en este segundo taller. Entonces, vamos a iniciar y pues como decía Carmencita, el tema pues que a mí me corresponde es la comunidad misionera universal. No sé si Milenita nos ayuda ya a compartir pantalla, por favor. Una comunidad misionera universal. Y fíjense ustedes que precisamente eh, debe de llamarnos la atención cómo en estos últimos tiempos la iglesia recalca más sobre la misión que debemos de emprender, no solamente los consagrados, llámese sacerdotes, religiosas, sino más, también laicos comprometidos. Y yo quisiera, antes que nada, que meditemos un poquito. Fíjense en ustedes que para yo poder darle un poquito mayor de contenido a este tema, me di a la tarea de sentarme a ver una película y esta película se las quiero recomendar, ojalá en el momento que ustedes puedan, invitarles a que vean esta película y la busquen en YouTube. Allí está la película completa, se llama La Misión y ahí precisamente ilustra a lo que el Señor envía, a lo que el Señor llama, a los que Él elige, muchas veces hombres y mujeres que son enviados a misionar a diferentes países, llámese África, llámese Brasil, como tal esta película. Yo hice un pequeño resumen, al final se los voy a compartir, pero no todo, porque la idea es que también pues ustedes puedan ver. Esa película fue producida en 1986, como tal es de la vida real y se llevó a cabo en las fronteras de Brasil, eh, Paraguay y Argentina. Entonces, porque he querido entrar un poquito en la dinámica de lo que es una misión y precisamente una película que nos ilustra cómo se lleva a cabo una misión en donde muchas veces pues sufren martirios aquellos enviados, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a la palabra de Dios. Ojalá tengamos la palabra de Dios a mano. Yo voy a utilizar el documento, este documento conclusivo, el que lo tenga o lo puede perfectamente buscar. Y vamos a compartir varios numerales para ilustrar lo que en esa conferencia general que se llevó a cabo en Aparecida de Brasil, mayo 2007, y fue una conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, un documento conclusivo. Entonces, quise también complementar el tema como tal, la enseñanza, con este documento. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir descubriendo el primer llamado que el Señor nos hace como tal desde el mismo momento en que somos bautizados.
Dice la palabra del Señor en Jeremías, Jeremías capítulo 1 y siguientes, te llamé desde el vientre materno. El Señor ya tenía planes para ustedes y para mí desde el vientre materno. Entonces, vamos a irnos a la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Y dice la palabra del Señor. Seguimos. Gracias, Milenita. Dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Y dice la palabra del Señor. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron. Y ellos que habían dudado, perdón, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, fíjense ustedes que en la palabra de Dios así está escrito en este capítulo, propiamente Mateo 28, versículo del 16 al 20, y tiene como título la Gran Comisión. Esa Gran Comisión a la cual Jesús se envía cuando Él asciende a los cielos. Y fíjense que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno con sus propios matices, ya que son catequesis para comunidades bien concretas, nos refieren que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les encargó a sus discípulos y apóstoles una misión muy especial a la cual Jesús los envía. ¿Para qué? Para que proclamen la palabra, para que enseñen lo que Él les enseñó a ellos desde el mismo momento que los llama, primero para que estén con Él y luego enviarlos. Entonces, fíjense en ustedes que Jesús les dice ir a todo el mundo a anunciar la buena noticia, a proclamar el evangelio. Jesús se propone con sus discípulos que su palabra llegue hasta los confines de la tierra. Entonces, fíjense en ustedes que lo primero que nos debe de llamar la atención a nosotros cuando leemos estas hermosas páginas de este evangelio, de la Sagrada Escritura, es que Jesús usa un imperativo. Sí, Jesús usa un imperativo, es decir, vayan. Es un mandato de Jesús. Y hoy ese mandato se renueva en cada uno de nosotros. Porque Jesús está vivo, porque su palabra es viva y eficaz. Entonces, de tal manera, Jesús en ese tiempo les dice a sus discípulos, vayan. Es un mandato. Jesús no les dice si pueden. No, vayan a todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. En este momento, fíjense, les comento que cuando yo era pues muy niña, hace muchos años ya, mi abuelita paterna siempre nos decía que el fin del mundo iba a suceder cuando todo el mundo conociera la palabra de Dios, cuando en todas las naciones conocieran de Jesús, el Hijo de Dios.
de tal manera que ese mandato hoy se hace realidad en cada uno de nosotros. Entonces Jesús da un mandato como tal. Y un poquito más adelante yo les voy a decir cómo unos personajes de esa cita bíblica que vamos a ver más adelante los confronta a esos discípulos. Entonces, esto nos hace comprender siempre que la iglesia y la comunidad de discípulos es misionera. Todos somos misioneros, todos estamos llamados a ser misioneros y en consecuencia los cristianos conscientes de este encargo recibido desde el día de nuestro nacimiento a la vida de la gracia, podríamos decir como decía San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Y por lo mismo, esa hermosa cita bíblica que también nos llama y nos envía a Jesús al decirnos San Pablo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anuncio el evangelio. De tal manera que empieza un proceso en esa comisión a la cual Jesús durante 3 años evangeliza y les muestra todo lo que él hace. ¿Para qué? Para que después, cuando él los va a enviar a las naciones, ellos sean testigos de la resurrección de Cristo, de todo lo que él les enseña cuando él está en medio de ellos. La misión de anunciar que en Cristo se nos ha manifestado la salvación para todos los pueblos y se nos ha liberado de nuestros pecados para poder vivir y entrar en la libertad de hijos de Dios. Yo me voy a tomar la libertad y si ustedes me lo permiten, como les decía al principio, vamos a ir a este documento porque yo quise complementar la enseñanza, como les decía al inicio, con este documento de Aparecida, porque precisamente en este documento los obispos nos hablan de la misión. Los obispos nos hablan de lo que significa ser enviados. Entonces yo les voy a leer a ustedes textualmente lo que dice el numeral 144 del documento conclusivo, del documento de Aparecida. Entonces dice así: al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Por esto, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a él como amigo y hermano. De esta manera, como él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana. Margot, disculpa, se te apagó te apagué el micrófono. Sí, ya me di cuenta. Tranquila. Volvemos entonces a donde quede, dice, de esta manera, como él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. Entonces, fíjense en ustedes cómo el Señor nos llama para testimoniar. El Señor nos llama
para que podamos ir a todos aquellos pueblos, ir a las naciones a anunciar su evangelio. Seguimos, Miguelita. Alguien tiene el micrófono abierto. Creo que es doña Carmen Quesada. Sí, tal vez ahí sí nos ayuda. Es que yo la trato de apagar y no sé por qué no me acepta el Zoom apagarla a ella precisamente. Entonces no sé si nos está escuchando, que nos ayude a apagar el micrófono. Vamos a pedirle a doña Carmen Quesada, doña Carmencita, si nos hace el favor de apagar el micrófono para que no interfiera el ruido. Yo creo que no nos está oyendo. Vamos a ver. Margot, bueno, voy a tratar de apagarla, pero cualquier cosa, si te apago a vos, te vuelvo a decir. Tranquila. Ok, seguimos. El cumplimiento de una promesa. Y el cumplimiento de la promesa que Jesús hace no es otra cosa que la fiesta de Pentecostés. Dios envía al Espíritu Santo y con esto nace la iglesia, pero viene de la iniciativa de Dios. Entonces, vean ustedes que podemos reflexionar y adentrarnos un poquito precisamente en la palabra de Dios, porque le vamos a dar lectura. Porque qué hermoso es cuando nosotros podemos entrar en esos escenarios. No solamente al reflexionar y al darle lectura a la palabra de Dios, sino que entremos en esos escenarios para que la riqueza de ese acontecimiento la vivamos y la hagamos realidad en este momento. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 11. El texto como tal es un poquito largo, pero vale la pena porque de ahí vamos a desglosar un poquito lo que significó ese acontecimiento de el cumplimiento de una promesa, el día de Pentecostés. Y dice la palabra, el día de Pentecostés, Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 11, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde ellos se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones y de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y Margot, disculpa, te apagué. Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Vamos a ver, vamos a entrar en ese acontecimiento tan hermoso y que marca un antes y un después de la resurrección de Jesús. Cómo en ese momento la promesa se cumple a través de un acontecimiento que marca el nacimiento del fuego que Lucas utiliza para escribir el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a sus discípulos de enviarles el Espíritu Santo. Evocan la presencia de Dios en este episodio. Y fíjense ustedes cómo contrasta este acontecimiento donde todos hablan en diferentes lenguas, pero son entendidos y comprendidos por aquellos judíos que estaban en Jerusalén. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Recuerdan ustedes en Génesis 11, 1, 9? ¿Recuerdan ustedes la Torre de Babel? Allí en la Torre de Babel todo fue confusión y dispersión. Acá en Pentecostés todos se reúnen y se entienden. Entonces fíjense cómo contrasta en el Antiguo Testamento la Torre de Babel con el Pentecostés. Lo que es de Dios es claro, lo que no es de Dios es confusión. Entonces aquí el evangelista San Lucas marca y subraya un acontecimiento que también de alguna manera nos hace llevar hasta la Torre de Babel. Pero que en esta circunstancia del Pentecostés todos se comprenden y se entienden en los diferentes idiomas. El día de Pentecostés ocurre el bautismo de fuego anunciado por Juan. Dios envía al Espíritu Santo y con esto nace la iglesia. Pues la iglesia no es una construcción humana, ni tampoco es de un grupo de creyentes. No es la obra humana, sino que viene de la iniciativa de Dios, el cual quiere representantes de todas las naciones para que presencien tan magno acontecimiento. Por eso la fiesta de Pentecostés era una de las fiestas principales e importantes de los judíos. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Entonces imagínense que todos los judíos venían de países extranjeros a Jerusalén a vivir esa fiesta tan importante que era para ellos. Venían en peregrinación de diferentes países a encontrarse con Jerusalén. Perdón, en Jerusalén. Seguimos, Milenita. Vamos a entrar en la misión. Un poquito hablarles un poquito de lo que es la misión. ¿Qué significa misión? Misión significa movimiento que es enviado de un lugar a otro con un propósito. Misión significa recibir un llamado a ser enviados a donde nos manden, a donde haya necesidad de la palabra de Dios. Y fíjense en ustedes que podemos pensar, yo siempre creí que los misioneros solamente eran los que salían de diferentes países e iban a internarse, por ejemplo, al África, a selvas, a territorios inhóspitos donde no se conocía la palabra de Dios. Pero no es así. Dios nos pone diferentes misiones a cada uno. Sin embargo, yo quise hoy dirigir la enseñanza a lo que es propiamente una misión universal.
el llamado que Jesús hace día a día y un compromiso muy importante para nosotros que no tenemos la posibilidad de ir a evangelizar quizás a otros países, y es la de orar. Orar. La oración tiene un alcance que Dios le pone su gracia y llega hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos martirios nos hemos dado cuenta de hombres y mujeres que mueren, que dan su vida por Cristo Jesús, llevando a cabo una misión a la cual son enviados? Entonces acá yo les puse en una diapositiva leer los numerales del 144 al 147 de Aparecida, que nos habla precisamente de la misión y lleva como título La vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Me voy a tomar la atribución de leerles también textualmente. ¿Por qué me gusta leerlo? Porque es importante que nosotros los católicos no solamente vayamos a la palabra de Dios, sino que vayamos a los documentos. Es importante que complementemos el conocimiento. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el papa? ¿Qué dicen los cardenales? En fin, tenemos una jerarquía de iglesia a la cual nosotros podemos adentrarnos en un conocimiento mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la misión de enseñar, la misión de proclamar, la misión a la que Jesús nos envía, cerca o lejos, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en la comunidad donde servimos. De tal manera que voy a leerles textualmente el numeral 146 del documento de Aparecida, y vean qué bonito lo que dice al respecto de la misión, porque nos lo habla Benedicto, el papá que recién falleció. Benedicto XVI nos recuerda, dice el numeral: el discípulo, fundamentado así en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la buena nueva. A llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos caras de una medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. Y en efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor y no hay futuro. De tal manera que en este numeral, el Papa Benedicto nos recalca sobre lo que significa ser discípulo y misionero. Por una parte de la medalla discípulo y por la otra parte la medalla misionero. Entonces, tenemos una tarea. Tenemos una tarea desde el mismo momento en que Jesús nos llama primero a estar con Él. ¿Y qué significa estar con Él? Los sacramentos, la oración, servir y vivir en comunidad, meditar la palabra, las visitas al Santísimo. Nosotros los católicos tenemos grandes riquezas que los demás hermanos de otras denominaciones no tienen. Entonces, podemos alcanzar la santidad mediante todas estas gracias que el Señor estableció en su iglesia. De tal manera que entonces misión significa un movimiento que es enviado de un lugar a otro con un objetivo. Y seguimos adelante. La misión es el respirar de la existencia cristiana. La iglesia es misionera por naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo en común
el designio del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, es el primer misionero que le dice a sus seguidores, como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. La misión de Dios debe ser la prioridad más importante de la iglesia. En consecuencia, con frecuencia se dice, la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Y volvemos al documento y vamos a leer en el numeral 147 para que nos ilustre cómo estamos llamados nosotros a ser misioneros conforme al corazón de Jesús. Y dice, numeral 147 de Aparecida, Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en él el amor del Padre. Por esto mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores. Imagínense, yo cuando estudiaba este tema y leía este numeral, a mí me llamaba la atención y me llenaba de ternura y de alguna manera me confrontaba, porque la palabra de Dios nos confronta y muchas veces el Señor nos habla de tantas formas, inclusive de documentos. Y vean ustedes cómo dice que Jesús salió al encuentro, Jesús no hizo distinción. Jesús salía al encuentro de personas de diversas situaciones. Jesús tenía íntimos. Jesús no tenía preferidos. Jesús se conmovía ante el dolor de las personas. Entonces, a eso nos llama el Señor. A una misión de ser cada día mejor. No solamente de buscar la santidad, sino de tratar de parecernos a Él. De extender su amor, de extender su reino. De llevar a la práctica lo que predicamos. Y muchas veces de predicar en silencio, como hacía San Francisco. Y muchas veces pone la predicación por obras como Santa Teresa de Calcuta, que todos sabemos quién fue Santa Teresa de Calcuta. Una gran misionera. Y en todo un proceso en el que entra un misionero, porque humanamente hay defectos. Santa Teresa le tenía, no sé cómo decirlo, le tenía como fobia a los leprosos, a los indigentes. Y entonces Dios la capacita para ese llamado. Entonces, la misión es el respirar de la existencia. La iglesia no tiene una misión, recordemos esto, la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia, porque todos estamos llamados a ser misioneros en el lugar donde estamos. Y si podemos salir de los lugares donde estemos a evangelizar a las naciones, a los pueblos, pues gloria a Dios, gracias a Dios, porque en algún momento algunos hemos tenido la bendición de misionar, aquellos que hemos podido en Semana Santa ir a misionar a lugares lejísimos. Es una experiencia hermosísima porque nos hacemos unidad con el pueblo, nos hacemos unidad con el necesitado.
porque pobres no son aquellos que no tienen una economía estable. Los pobres de espíritu son a los que Jesús nos envía, aquellos que sufren, aquellos que no tienen quien les dé una palabra de consuelo. Seguimos, Milenita. Vamos a ver en esta diapositiva la diferencia entre apóstol y discípulo. He querido un poco esto porque a veces solemos confundirnos, creemos que discípulo es lo mismo que apóstol y fíjense que no. Todo apóstol fue y ha sido discípulo, pero no todo discípulo es apóstol. Y vean que apóstol, la palabra apóstol se deriva del griego, dice apostello. Yo no sé si se pronuncia así, ahí me disculpan la palabra, ¿verdad? Significa enviar. El apóstol es un enviado con una misión específica. Discípulo se deriva del latín discipulus, estudiante, aprendiz o pupilo. ¿Mm? ¿Ven la diferencia? Y como tal, al decirles que todo apóstol ha sido discípulo es porque primero estuvo con el maestro y luego es enviado. Eso es lo que significa apóstol. El discípulo es un seguidor, es aquel que sigue al maestro, pero que no recibe el llamado de apóstol. Y se usan, vean ustedes, apóstol y discípulo se usan indistintamente, pero lo cierto es que hacen referencia a realidades diferentes. Por eso la breve explicación y quise agregar esto, porque para que podamos entender un poquito y comprender, porque yo muchas veces me confundía pensando que apóstol y discípulo era lo mismo. Y imaginen ustedes cómo siempre tenemos cosas que aprender y lo que aprendemos debemos de compartirlo en la enseñanza. Seguimos, Milenita. Vamos a entrar propiamente ya en el tema como tal, lo que les presenté pues fue una breve introducción. Pero el tema que nos interesa como tal, la comunidad misionera universal. La misión no es más que cumplir el mandato del Señor. ¿Recuerdan ustedes el imperativo? Vayan y hagan. Vayan y hagan. ¿Mm? Caminen, recorran, ocúpense y preocúpense. Ese es el mandato del Señor. La misión no es más que cumplir ese mandato al que Jesús nos llama. Y voy a ir de nuevo al documento de Aparecida, porque este numeral me gustó mucho. Les he de decir que fue el numeral que más me gustó, pero vamos a ir a la página 133 del documento de Aparecida y vamos a leer en el número, vamos a ver, 278, numeral 278, viene desglosado en las letras A, B, C, D y E, pero yo no voy a leer todo, sino que me quise detener en el E. ¿Mm? Vean qué lindo lo que dice. La misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados. En una palabra, a construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado. Repito, la misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior
a la formación, aunque se la realice de diversas maneras, de acuerdo a la propia vocación y al momento de la maduración humana y cristiana que se encuentre la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente recibir la formación y quedarnos allí. Siempre en algún momento he dicho esta frase. No es engordar en las bancas. No es entrar y quedarnos en zona de confort. Es ir, recordemos, vayan y hagan. El imperativo, el mandato. Vayan y hagan. Y entonces, fíjense que cuando el discípulo, a medida que conocemos al Señor Jesús, nos vamos enamorando de Él. ¿Qué hace un enamorado o una enamorada? Continuamente habla de su amor, de su enamorado, de su enamorada. ¿Qué hace un discípulo enamorado del Señor? Pues hablar del Señor. Entonces vean ustedes cómo en este numeral se recalca la misión, se hace evidente la formación, el encuentro, el estar con el Señor se hace evidente en la misión, en las obras que llevamos a cabo. Entonces, la cristiandad debe ser esparcida como una semilla en tierra fértil. La misión no es más que cumplir ese mandato. Y ese mandato nos lo dio el Señor hace más de 2000 años. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Un misionero, y quiero compartirles esto porque yo me inspiro mucho y yo le pido al Señor pues que me permita la gracia de poder entrar en esa dinámica de Él y visualizarlo cuando Él estaba en el mundo. Entonces, yo visualizaba a un misionero usando las sandalias del maestro, porque no es otra cosa. Como les decía, el misionero que se enamora de Jesús lo copia. Y imaginen, copiar a Jesús, llegar a un poquito al nivel de lo que él era y es. Un misionero usa las sandalias del maestro y se adentra en lo recóndito, en lugares inimaginables, donde nadie se anima a ir, donde muchos quizás piensan, no hay internet, quizás se puede carecer de muchas cosas que acá tenemos a la mano. Y recordaba esa palabra que dice, qué hermosos son sobre el monte los pies que anuncian la paz. Eso es el misionero. El lenguaje del misionero es el amor, porque el amor traspasa barreras, porque el amor es único, porque el amor no es doblez, porque el amor no se finge. Y el amor que tengamos a Cristo Jesús es lo que vamos a llevar a los demás. El misionero entiende que es no tener ni dónde reclinar la cabeza, porque Jesús mismo se lo enseñó a sus discípulos y nos lo enseña en su palabra. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los zorros tienen madriguera, los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Eso es el misionero. El misionero se despoja de todo lo que tiene, de todo lo que ha recibido materialmente hablando, para encontrarse con Jesús e ir a donde Jesús lo envía. El misionero sabe quién es el que lo está enviando y en el camino se despoja, inclusive hasta puede transformar su identidad pareciéndose a Jesús.
Ahora al principio les hablaba de una película y así brevemente, porque lo tengo acá en mis notas. Hay un mercenario dentro de esa película, un personaje que era un mercenario y un vendedor de esclavos. Y fíjense ustedes que él entra en la orden de los jesuitas. Y yo quise ver de nuevo esa película, por eso se las recomiendo. Hace muchos años yo la vi, pero necesitaba poder entrar en esa dinámica de lo que significa en esos lugares ser rechazado, ser perseguido, hasta por la misma iglesia, como le sucedió a esos sacerdotes. Entonces, fíjense ustedes que un mercenario se puede reducir a un siervo, a un discípulo, a un amigo de Jesús, como le pasó a este personaje, porque lo mueve el amor, porque se transforma en el llamado vivo que Jesús le hace. Vaya, vaya. En eso precisamente consiste el misionero. Seguimos, Milenita. Vamos a estudiar la espiritualidad del misionero. El misionero es una persona de buen corazón, portador de consuelo, reflexivo sobre la realidad a la que va encaminado a trabajar, que dice de la espiritualidad del misionero es una persona de buen corazón, portador de consuelo, reflexivo sobre la realidad a la que va encaminado a trabajar, comunitario, fraternal, capaz de dar el testimonio que el mundo espera. Vean el compromiso. Capaz de dar el testimonio que el mundo espera. Es capaz de arriesgarse. Va a donde otros no se animan a ir. Ahora les comentaba un poquito de esto. Va a donde otros no se animan a ir. Ese es el verdadero misionero. El que va y se mete donde muchos ni lo piensan ni van. Entonces fíjense en ustedes que también el misionero busca, seguimos, Miguelitas, el misionero camina en todo un proceso, desde el mismo momento en que es bautizado y crece en una fe que recibe de la familia como tal y se va convirtiendo en un discípulo, porque en el proceso el misionero va creciendo. Vamos a detenernos aquí un poquito. Primero que nada, quise poner esa imagen precisamente que se trata de la película que les he recomendado, que se llama La Misión. Y yo me conmovía cuando yo veía esa película porque es tan profundo, porque esto fue la vida real. Esto sucedió en el año 1950. Y entonces, dentro del contenido de la película, este sacerdote envió primero a un sacerdote a las fronteras de Argentina y Paraguay. Y los indios lo martirizaron, como tal murió. Entonces él se dio a la tarea de ir a ese mismo lugar donde fue enviado el otro sacerdote, y con él iban 3 sacerdotes más. Y esta imagen se logra ver al final de la película. Y no les voy a contar más porque la idea es que ustedes la puedan ver. Y entonces reflexionemos de lo que significa ser un misionero de Cristo. El misionero busca conocer cada día más a Cristo y su fe. El misionero es un hombre apasionado por la salvación de las almas. Es portador del mensaje de Cristo. El misionero es un hombre líder que guía a sus hermanos en la fe. Actúa con urgencia en la misión. Es celoso promotor
de nuevos apóstoles para la nueva evangelización. El misionero es un hombre de oración, sin lugar a dudas. El misionero es un hombre de oración que busca crecer en la santidad. El misionero se entrega sin medida, no calcula, se entrega sin medida, es audaz, es intrépido, trabaja con método, disciplina y superación constante. Fundamenta su fe en la resurrección de Cristo. Es testimonio de alegría que convence. El misionero cuida la fe católica de sus hermanos y lucha por incrementarla en su propia vida. Todas esas virtudes las pude ver en ese misionero que era el guía. Me imagino que debe de estar en el cielo, porque fue un sacerdote entregado. Luchó y luchó para que los indios fueran libres. Y junto a él, 3 sacerdotes más. Y fíjense que se les unió precisamente un mercenario. Yo les hablaba ahora de que un mercenario puede ser reducido a siervo del Señor, puede ser reducido a amigo de Jesús, a íntimo de Jesús, porque lo mueve el amor. Entonces en esa película se ven todos estos signos tan detalladamente que capta la atención de uno. Y entonces eh, eh, es una película que ilustra tal cual lo que es un misionero. Un misionero camina siempre de la mano del Señor. Se convierte en un discípulo, luego en un apóstol y luego en un misionero. Así es que precisamente esta enseñanza de lo que significa ser discípulo, apóstol y misionero van de la mano cuando es un llamado del Padre, porque es un llamado del Padre. El misionero es llamado por Dios para que busque almas, para que logre llegar al propósito que Dios tiene para él como una misión. Bueno, ya les hablé un poquito de la película. Es una película que llama a la reflexión, que nos pone a meditar. ¿Tendremos nosotros la capacidad de morir por Cristo? Yo no sé ustedes, pero yo sí me he preguntado eso. ¿Tendremos nosotros el amor tan grande para dar nuestra vida por Jesús? Porque en su palabra dice, aquel que dé su vida por mí, no la perderá. Entonces, con la certeza de que somos seguidores del Señor y que su misericordia siempre nos asiste para no solo estar a los pies de Él como discípulos, sino también para ser enviados como apóstoles. Tenemos el apóstol San Pablo y próximamente en la escuela vamos a recibir un proceso de formación. Dicho sea de paso, se los anuncio y los invitamos. Se llama Damasco. Y ahí vamos a descubrir la vida de San Pablo. Vamos a ir comprendiendo aún más a través de la palabra del Señor cómo fue San Pablo. Cómo pasó de ser Saulo a Pablo. De perseguidor a perseguido. El Señor tiene el poder de voltear las cosas y hoy podemos estar bien y mañana no sabemos. Pero ¿en qué consiste nuestra fe? En tener la certeza de que Él hace las cosas
para el bien de los que le aman. Y tener siempre la seguridad de que Él no permite una prueba mayor a nuestras fuerzas. Todo aquello que llega a nuestras vidas y que muchas veces nos desgasta, nos cansa, nos hace sufrir, tenemos que tener la fe, la confianza, la seguridad de que Él lo está permitiendo para hacernos mejores, porque el oro se acrisola en el fuego. Y un diamante, antes de ser diamante, fue un carbón. ¿Cómo se transforma un carbón en un diamante? Porque estuvo bajo una gran presión. Entonces, siempre tenemos que tener la seguridad y el amor de comprender de que nuestros pensamientos no son como los de él, lo dice Isaías. Nuestros caminos no son los caminos de él. Entonces, abandonarnos como lo hizo la Virgen María. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero cómo nos cuesta, hermanos y hermanas. Hasta nos da miedo decirle al Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Aquí estoy. Y si Él nos dice, no tengo a quién enviar, cómo nos cuesta, cómo nos horroriza decirle, heme aquí, envíame a mí. Pero para llegar a eso, tenemos que pasar por todo un camino, no solo de conversión, haciendo cambios, transformando, haciendo renuncias, rompiendo paradigmas, estructuras, dejando el hombre viejo, dejando la mujer vieja, para que Cristo Jesús more en nuestra vida y podamos ser discípulos, apóstoles y misioneros. Todo como Él lo disponga. Pero nos cuesta mucho poder despojarnos, hacer un kenosis de la cabeza a los pies y decirle, vacíame de mí y lléname de ti. Y eso es solo gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos asiste. Y en toda prueba y en toda dificultad, San Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón, el aguijón de la prueba, el aguijón del dolor, el aguijón de la depresión, el aguijón de la enfermedad terminal, el aguijón de la estrés, de las emociones. ¿Cómo vivimos en este mundo? Correr para allá y correr para acá, y la pandemia, a todos se nos olvidó la pandemia, y se nos olvidó la enseñanza, y se nos olvidó todo el caos que originó la pandemia. Pero eso fue un llamado del Señor a la humanidad. Y ya se nos olvidó. Entonces volvemos a las carreras, volvemos al estrés, volvemos a darle la espalda a Dios, volvemos a negarnos a servirle, a no decirle, Señor, aquí estoy. Para tantas cosas podemos nosotros servirle al Señor desde donde estemos. Y muchas veces podemos pensar, yo no sirvo para nada, pero ahí en tu nada el Señor hace milagros. Ahí en tu nada el Señor te llama para que evangelices a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, a tus compañeros, aun cuando se viva el rechazo, las críticas. Si lo hicieron con Jesús, y no lo van a hacer con nosotros. Entonces, la misión de Jesús continúa en la iglesia gracias al Espíritu Santo. Seguimos, Milenita. Gracias al Espíritu Santo presente en sus discípulos. Y vamos a la palabra del Señor. Ya casi voy concluyendo, pero vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dice la palabra del Señor. Después de decir esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuando estaban mirando atentamente al cielo, mientras él se iba, se acercaron dos hombres con vestidos blancos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo,
vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Y fíjense ustedes que la palabra dice que lo vieron elevarse mirando atentamente. Este gran acontecimiento nos muestra que la misión de Jesús continúa en su iglesia. El Espíritu Santo está presente. No solamente estuvo presente en aquellos discípulos, está presente en nosotros mediante el bautismo. Y se viene a confirmar cuando entramos en ese sacramento de la confirmación. Y viene otra vez a nuestra vida cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que lo recibimos. Y algunos llegan al sacramento del matrimonio, otros al sacramento sacerdotal. Entonces vean ustedes cómo la misión continúa a través de su iglesia. Desde el principio el autor presenta al Espíritu Santo como el gran protagonista, del libro y traza el programa de la misión cristiana. El mensaje debe extenderse hasta llegar a los extremos del mundo. Con la ascensión de Jesús concluye el último episodio de su tiempo y se inicia el comienzo del tiempo de la iglesia. Una iglesia que ha durado más de 2000 años, porque cuando Jesús nombra a Pedro, le dice, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Y es una promesa. Y cada vez que sintamos temor por todos los acontecimientos en nuestro entorno y en el mundo entero, recordemos esa promesa de Jesús. Las puertas del mal no prevalecerán sobre mi iglesia. Entonces, fíjense en ustedes que yo tengo acá un par de frases de unos santos, porque también es importante ir a la vida de los santos, porque ellos nos enseñan y hoy están en la iglesia triunfante. Y me gusta mucho una frase de Tertuliano que dice, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces, ya sabemos que han habido muchos mártires. Por ejemplo, el beato Oscar Romero. Él decía que el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Esto lo dijo el beato Oscar Romero. Ahora bien, ¿qué le dijeron esos ángeles a esos discípulos? Ustedes verán descender a Jesús de la misma forma que lo vieron elevarse. Pasamos a la otra, Milenita, porfa. Y la última cita, que la pude escribir ahí también, San Lucas 8:18. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Y para no salirme del contexto, Jesús en ese momento habla sobre un juez y su viuda, y la viuda era tan majadera y tan majadera que al final el juez le hizo justicia, pero el juez era una persona que, que, que tal vez no tenía el poder o la autoridad, sino que hacía las cosas por el compromiso. Pero yo en este versículo, dejando un poquito de lado lo que dice de la justicia, yo quise subrayar esta frase, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Vean, y quise poner un globo terráqueo con un rosario misionero.
En el mes de octubre vamos a celebrar el mes de las misiones. Les invito a que en todo ese mes ofrezcamos el rosario misionero. Allí se ora por todos los continentes y cada misterio tiene su intención. Oremos por las naciones, porque ciertamente no vamos a ir a predicar a las naciones, no vamos a ir a evangelizar, pero desde allí, en nuestra intercesión, presentándole al Señor, no solo el mes de octubre, porque sea el mes de las misiones, siempre, hermanos, siempre oremos, intercedamos por las necesidades del mundo entero, por los jóvenes, por los matrimonios, por los niños, por los gobernantes, por los países. Si ustedes tienen la posibilidad de adquirir un rosario misionero, un librito, me refiero, porque eso se llama una camándula. No sé si han oído esa expresión. Por lo general decimos que es un rosario, pero el rosario es lo que meditamos en los misterios de gozo, de dolor, de gloria, los misterios de la luz, pero ese instrumento que nosotros usamos se llama camándula. Y vamos a entrar en un ratito de oración. Yo le voy a pedir a Milenita que nos ayude con el canto propuesto para esta oración y vamos a cerrar los ojos. Yo les quiero pedir de favor, cerremos los ojos y escuchemos este canto. Como ustedes gusten, bien pueden cerrar sus ojos o ver las imágenes y adentrarnos en ese canto tan hermoso que nos habla precisamente de lo que Jesús quiere de nosotros. Señor, no soy nada porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti?
Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Nos has seducido, Señor, con tu presencia. Y en esta noche, en esta intimidad contigo, Señor, abrir nuestro corazón a tus divinas emociones mediante tu Espíritu Santo. Tu palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Ay, Señor, ayúdanos y asístenos con tu gracia para que podamos cumplir a cabalidad esa misión, porque grandes o pequeñas, tú nos llamas siempre a misionar. De donde estemos, siempre nos envías, Señor, que podamos decirte siempre sí, que puedas encontrar en cada uno de nosotros esa fe que muchas veces la misma humanidad nos hace perder, porque nuestra confianza debe de estar solamente cifrada en ti. Cuando tú nos llamas a servirte, quien sabe a quién sigue, nada ni nadie lo saca del camino. Ayúdanos a ser discípulos siempre dispuestos a estar a tus pies, a ir a la fuente de los sacramentos, a llenarnos de ti, a recibir y comprender el llamado que tú nos hagas como apóstoles, porque a ti es imposible conocerte y no amarte, amarte y no seguirte. Capacítanos, oh Señor, y que nuestra humildad sea la carta de presentación para ti en cada encuentro contigo. Que si nos llamas a la misión, podamos siempre comprender que debemos de ir más allá de nuestra naturaleza humana, porque hacemos nosotros lo posible y tú haces lo imposible. Por eso, aumentanos la fe, oh Señor, para que siempre podamos cumplir tu mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que por medio de tu palabra, Señor, se profundice en nuestra raíz de discípulo, apóstol y misionero, para saber extender tu reino, que es amor, que es justicia y que es paz. Y saberte decir siempre, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y a ti, Madre Santísima, tú también fuiste misionera. Después del anuncio, fuiste hacia tu prima Isabel. Intercede por nosotros y por el mundo entero, para que en cada misión podamos contemplar la gloria de Dios, aún desde el hogar, para que desde nuestra pequeñez como criaturas podamos llegar a la estatura
que el Señor quiere que lleguemos. Gloria y alabanza al Padre, gloria y alabanza al Hijo, gloria y alabanza al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.